Al oriente había 3 puertas, y al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad también tenía 12 piedras de fundamento, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora bien, el que hablaba conmigo tenía como medida una caña de oro para que midiera la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad se extiende en cuadro y su longitud es tan grande como su anchura. Y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. Su longitud y anchura y altura son iguales. Es decir, que tiene 12,000 estadios de longitud o de largo, 12,000 estadios de ancho y 12,000 estadios de altura. Es decir, una piedra cúbica perfecta, con muro y todo. Entonces vemos el número 12, descrito aquí en varios niveles, como arquetipo, como simetría, como fundamento matemático de el templo de la Jerusalén celestial. También midió su muro, 144 codos, según la medida de hombre y a la vez de ángel. Entonces aquí es algo maravilloso, porque está develando Juan de Patmos que para ser hombre verdadero hay que asimilarse a la naturaleza de ángel. Y eso se asimila dentro de nosotros cuando hemos sido elegidos dentro de la selección de los 144,000. Pero estos 144,000 no es una cantidad, dijéramos, que contiene y señala y acumula un numeral de personas o de seres. No. Esos 144,000 son un número cabalístico, un número de matemática sagrada a nivel bíblico. Y repito, la cábala es el alma de la Biblia. Por eso es que la gente no entiende la Biblia, porque ni es ni cabalista ni conoce el esoterismo profundo del Cristo. Sin embargo, respetamos todo lo que existe al respecto y felicitamos a todo el que tenga fe y que tenga creencia, porque un pueblo sin religión, sin mística, sin anhelos espirituales, realmente es bárbaro. Entonces, sabemos también que las formas religiosas contienen en principio formulativo, contienen, dijéramos, en el arte, en el icono, en los textos, en las tradiciones, en sus leyendas, la sabiduría que nos lleva a nosotros al Cristo, porque todas las religiones tienen como común al Cristo, es decir, al Cristo, al Salvador. Y esto es algo maravilloso, porque entonces las religiones serían perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, parafraseando o como lo dijera y recordando a la enseñanza apocalíptica de Samael como quinto ángel de la revelación. Entonces, ciertamente lo que les estoy hablando lo develó ese ángel. Y en este punto que acabamos de leer, si el mudo mire 144 codos, entonces tenemos que la suma cabalística de 144 es 9. Y ese 9 es número de hombre y es número de ángel. Ahora bien, existe el número opuesto al hombre. Ese número opuesto al hombre es opuesto al ángel y es opuesto al templo. Es decir, que el templo de la luz, que es la Jerusalén celestial, tiene una contraparte en este mundo, que es la iglesia materialista, que es la iglesia que vende y que compra, que es la iglesia de mercaderes, etcétera, y que cuyo número es 666. Entonces, la gran bestia es el opuesto al hombre verdadero, pero la gran bestia, su número es 666, es decir, 18, que también da 9. Entonces existen dos 9, el 9 oscuro, negro, el 9 blanco, cristalino.
Perfecto. Pero ambos números son como la mano, que tiene un anverso y un reverso, o como una moneda, que tiene una cara y un sello, o como el día y la noche. Sin embargo, el 9 destaca es a la posibilidad del hombre, es decir, aquel que pueda lograr ser elegido en los misterios de la cruz, en los misterios del fuego, en los misterios de la luz, que se ha probado a través de las pruebas iniciáticas o ciencia del probismo, o lo que se conoce como la gran obra, o el evangelio, en carne y sangre, si es probado y resulta ser puro y casto y perfecto y obediente a su Padre y humilde, entonces recibe el premio. Entonces ese premio es la cruz en el Calvario y todo lo que implica tanto en padecimiento como en gozo o en éxito. Entonces ese es el misterio, la clave o el fundamento de que nosotros no somos hombres todavía. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos hombres, entonces tuviéramos una presencia cósmica en toda la expresión de la naturaleza. Entonces, en cualquier dimensión de la naturaleza tuviéramos presencia solar de hombre y tuviéramos responsabilidad y tuviéramos un templo dentro de nosotros y fuéramos responsables. Pero no, nosotros somos víctimas de las circunstancias, tenemos múltiples contradicciones íntimas y psicológicas. No nos entendemos ni siquiera con nuestra mamá que nos dio a la luz, ni con nuestro papá que nos engendró, ni con nuestros hermanos que estamos con ellos desde que nacimos, que respiramos el mismo aire y que comemos la misma comida. Entonces no podemos ser un hombre. Es decir, tenemos formas de hombre y un cuerpo aparentemente de hombre, pero en el fondo, que es lo que califica al hombre verdadero, no lo somos. ¿Por qué? Porque no hemos edificado sobre la roca, sobre la piedra. Entonces dentro de nosotros, hermanos, hermanas, hay una piedra, hay una roca que tenemos que empezar a cincelar para darle perfección. Cuando esa roca, cuando esa piedra es perfeccionada, entonces ya resplandece porque está pulida. Y cuando ella resplandece, entonces podemos edificar dentro de nosotros y construir en la gran obra nuestra Jerusalén celestial interna. Y al mismo tiempo crearíamos primero el traje de bodas del alma. Porque lo que diferencia a un hombre verdadero y a un animal intelectual o a una persona como nosotros, que pertenecemos al primer círculo del cristianismo, que es la mayoría, que es la muchedumbre, que somos personas muy dignas y muy ilustradas y todo, pero no somos hombres. ¿Por qué? Porque no tenemos dentro de nosotros el traje de bodas del alma o no hemos revestido de amor a ese hombre celeste de que habla Pablo de Tarso. Entonces, esto es maravilloso, lo de la revelación 21. Ahora bien, en este capítulo 21 hemos visto lo referente a la Jerusalén celestial, que no es la Jerusalén donde se matan allá, no. Hemos visto lo de la piedra cúbica de Yesod, que es la piedra filosofal, que es la piedra angular, que es Pedro simbólicamente, pero también hemos visto el requisito para realmente ser un hombre verdadero, porque repito, la clave es esta: un hombre verdadero es un ángel. Así está escrito en Revelación, en el Apocalipsis de Juan de Patmos, capítulo 21, verso 17. La medida es 144. Recuerden que cuando Jesús el Cristo estaba concebido en María, tuvo que medirse a los iniciados del templo con una vara. El símbolo metafórico en aquel momento era que la vara que floreciera en esa noche iba a ser el papá o el padre de Jesús como niño, como carne, como Yeshua en Pandirá
o como Yeshua Bar Yosef. En todo caso, al otro día, cuando los sacerdotes van al templo y aprecian todas las varas de todos los iniciados que estaban allí en el orden sacerdotal, el único que tenía florecido como nardo era José. Entonces, él por esa condición y por esos requisitos simboliza el Padre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que sobre él no hay nadie ni nada. Entonces, fue elegido José por ese símbolo. Pero esa vara simboliza, hermanos y hermanas, el aspecto septenario multidimensional o psicobiológico de la columna vertebral. Allí está simbolizada con la vara y la flor de nardo floreciente simboliza que José era un hombre verdadero que había asimilado en su naturaleza la naturaleza tiferética del Cristo. En otras palabras, significa que José había sido ungido en los misterios de Melquisedec y ya había sido aprobado por él y por Sanacumará, que es un trono del universo, perteneciente a la hueste creadora de la divinidad o de Dios, en su manifestación expresa como ministro. Entonces vemos allí, en esa jerarquía que existe y que todo el mundo lo sabe, de que fue aprobado José por esa calificación. En otras palabras, ya José había cristalizado y calificado como iniciado de la sexta iniciación de misterios mayores. Es decir, había trabajado con la cruz 6 veces. Eso significaba que se había mantenido puro, casto, y eso está reflejado en otro verso y en otro capítulo de Revelación, que si lo consigo aquí lo puedo comentar con ustedes. Lo cierto de todo esto es de que estamos dando los argumentos bíblicos de que ni somos hombres y que sí podemos serlo y cuáles son los requisitos. Esto es para que ustedes reflexionen, para que ustedes hagan un discernimiento, un inventario psicológico, una reflexión profunda del estado en que nos encontramos. Porque también puedo buscar otros argumentos en Génesis, etcétera, pero me estoy basando en el libro más puro que tiene la Biblia, en el sentido de que no ha sido sesgado ni adulterado, entiendo, ni cambiado sus palabras casi, porque como nadie lo entiende, entonces no es necesario adulterarlo. Ahora, si lo entendiesen, tal vez lo adulterarían, pero no ha sido así, pues. Continuando con nuestra transmisión, ciertamente puedo compartir con ustedes el argumento de Revelación capítulo 14, que nos nutre más y nos enriquece más esta plática de este misterio maravilloso de la transformación de un animal intelectual a un hombre verdadero, que es un